crucificado, el que fue crucificado, no temáis vosotros, dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo, qué precioso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Sabemos de que estamos, ¿verdad?, en una Semana Santa. Sabemos de que santos, pues, todos los días son santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios los creó, mis queridos hermanos, y nosotros, pues, hemos creído de que nuestro Señor Jesucristo, pues, Él, todos lo saben, va, de que Él no quedó ahí en la tumba, Él resucitó, mis queridos hermanos. Y qué lindo, qué precioso es cuando nosotros nos vamos a la preciosa palabra de nuestro Dios. Podemos ver, aquí les traigo un precioso tema y dice, ¿y tú por qué no sales de la tumba? Nos hemos dado cuenta, mis queridos hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, Él murió, es cierto, pero también Él resucitó. No era el plan de Él de quedarse allí en la tumba, sino ascender a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque era necesario de que Él se fuera. Y ahora está sentado a la diestra del Dios. ¿Qué está haciendo Él? Está intercediendo por usted y por mí. Intercediendo por toda la humanidad. Y qué bien, qué precioso eso. Al saber de que nuestro Señor Jesucristo, Él no quedó en la tumba, Él ascendió al cielo. Podemos ver aquí a manera de introducción. Entonces, ¿por qué muchos dicen de nosotros, en lugar de vivir una vida nueva, seguimos viviendo en una tumba? ¿Se da cuenta? Qué tristeza. Qué triste saber de que quizás todavía nosotros estamos ahí en la tumba. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Él se levantó de la tumba, Él accionó, Él tenía que irse, mis queridos hermanos, y podemos ver aquí, dice, seguimos viviendo en una tumba. ¿De qué tumba estamos hablando? Ya no estamos hablando, mis queridos hermanos, de la tumba de nuestro Señor Jesucristo, porque la tumba de Él, pues, ahí se quedó y Él se fue. Ahora podemos ver que estamos hablando de una tumba literal, sino de un estilo de vida, mis queridos hermanos. Estamos hablando de un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí la preciosa palabra de Él. Podemos ver aquí, dice que no es una tumba literal, sino de un estilo de vida que trae a nosotros. Lo mismo dice que la tumba simboliza muerte y dolor, mis queridos hermanos. Eso es lo que significa la tumba. Muerte y dolor, tristeza, amargura y desesperación, etc. Eso es lo que significa en nuestros tiempos, mis queridos hermanos. Pero podemos ver aquí, hoy el Señor dice, ha resucitado. Qué lindo, qué precioso es. Nos pregunta, ¿y tú por qué no sales de la tumba? ¿Se da cuenta? ¿Qué problema, mis queridos hermanos? A veces nosotros quizás estamos todavía en la tumba y no nos damos cuenta de que quién fue el que resucitó. Fue nuestro Señor Jesucristo, y Él nos enseñó a nosotros a que nosotros también pudiéramos salir de una tumba, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque una tumba pues significa una enfermedad, un problema, cualquier cosa, mis queridos hermanos. Pero la palabra del Señor nos habla en esta noche y dice, ¿y tú por qué no sales de la tumba? Número 1, la tumba dice llamada amargura. Hay tumbas que, ¿verdad?, significa amargura. Podemos ver ahí el libro de Job. Usted puede ver el libro de Job. Usted pues lo conoce más que yo. Ahí en su capítulo 21, verso 25, ahí dice, este otro morirá en amargura de ánimo y sin saber, dice, sin haber comido jamás con gusto. ¿Se da cuenta?
Podemos ver la vida de Job, mis queridos hermanos. Era un hombre temeroso. Era un hombre que verdaderamente era haciendo fiestas, pero qué triste cuando llegó ese problema a su vida, mis queridos hermanos. Qué triste cuando llegó esa enfermedad maligna, el cual no había de que la enfermedad podía hacerlo como quería, pero que el alma perdemos. Pero en medio de eso está el poder de Dios, en medio de eso está nuestro Señor Jesucristo ayudando, levantándonos, mis queridos hermanos. Y qué lindo, no hay que perder la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí la frase de Job. Verdaderamente dice, es triste lo que nos dice este versículo. Y este otro dice, morirá en amargura. Es decir, que nos está hablando de una persona que vivirá toda su vida presa de la amargura que hay en su corazón. Qué triste cuando llega esa amargura en nuestro corazón. Qué triste cuando la persona está en esa tumba, mis queridos hermanos. Eso es triste, eso es problema. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está liberado. Porque nuestro corazón no está sanado. Porque en nuestro corazón hay cuantas cosas. Y qué triste. No hay, dice, ninguna cosa. Podemos ver aquí. Ahí nos habla. Podemos ver aquí, como cristianos dice, no podemos vivir así porque Cristo murió y resucitó, mis queridos hermanos. ¿Se dan cuenta? No podemos vivir así, amargados de nuestro corazón, amargados de nuestra alma en ningún momento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él murió, pero Él resucitó. Y qué lindo, qué precioso es. ¿Para qué cree usted que resucitó nuestro Señor Jesucristo? Para darnos vida y vida en abundancia, para darnos esa libertad, para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes, mis queridos hermanos. Y qué lindo, qué precioso es comprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Él nos dio vida, dice, y vida en abundancia, una vida nueva. Una vida que verdaderamente agrade a nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena de amor, llena de gozo, llena de paz. Y no más amargura, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque donde está el gozo, la paz, donde están los frutos del Espíritu Santo, ahí no hay nada, mis queridos hermanos. Solamente hay alegría. ¿Para qué? Para servir a nuestro Dios. Tenemos que saber, dice, que una de las principales causas de la amargura en nuestra vida es producida por la frustración, es decir, el resentimiento que se produce cuando la expectativa, dice, de una persona no está satisfecha al no poder conseguir lo que quería. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree, mi querido hermano, mi querida hermana, que aquel gracioso se alegró cuando él tentó allá a nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Cree usted que él se alegró cuando el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre? Pero él se enojó, mis queridos hermanos. Pero podemos ver ahí, podemos ver que él dice que de esta tumba llamada, dice, rencor. Ahí en Levítico 19:18 dice, no te vengará ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Habla nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pero a veces quizás en vez de amarnos, quizás nos despreciamos, ¿verdad? Hacemos cuantas cositas y no es así, mis queridos hermanos, porque una persona que está llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, ya no tiene que existir esas cositas dentro de su corazón, mis queridos hermanos. Podemos ver aquí, primeramente dice, tenemos que responder a esa pregunta: ¿qué cosas buenas trae el resentimiento? Pues usted sabe qué cositas trae, ¿va? El rencor, dice, el odio en tu vida. Seguramente, dice, es que no trae nada bueno. Claro que no trae nada bueno. ¿Por qué? Porque cuando están estas cositas, déjeme decirle que no se puede hacer nada. Pero sí
con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos presentarnos y decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, sácame de esta tumba, porque puede ser una tumba y nosotros no nos hemos dado cuenta, mis queridos hermanos, pero pidámosle a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí, y eso dice, es verdad. Pues el resentimiento, dice, el rencor, el odio es el único que trae a nuestra vida es tristeza. Qué triste cuando, ¿verdad?, nos entristecemos. Qué triste cuando hay tristeza en nuestro corazón, hay enojo, hay amargura, hay dolor. Es decir, que estamos en una tumba donde estamos enterrados, mis queridos hermanos. Y nuestra felicidad, no hay felicidad. ¿Por qué? Porque hemos caído en un caos así. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él se levantó. Y nosotros tenemos que levantarnos en medio del problema, en medio del dolor. Levantarnos, ¿para qué? Para exaltar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí donde está